Muy bien, Iglesia Central, retomamos nuestra transmisión. En fin, estos detalles son importantes, entender que estamos en vivo y estamos transmitiendo ahora para poder ingresar al estudio de esta mañana. Así es que vamos directo. Abre por favor tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 11. Vamos directo a la escritura y ya estaremos desarrollando al final algunos anuncios que quiero darles, pero quiero pedir que abramos nuestras Biblias, repito, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versos 6 al 11. Y mientras tú lo estás buscando, quiero platicarte que los últimos 2 domingos hemos estado hablando sobre esta serie que va a involucrar, que el día de hoy concluimos con ella, que se llama A través de la adversidad. Y esto es importante que nosotros lo estemos mirando y estemos conociendo y sabiendo en qué tiempo estamos y entendiendo cuáles son las adversidades que la iglesia está enfrentando y cómo confiar en el Señor a través de lo que Él está permitiendo dentro de su gracia. Importante señalar que el primer domingo señalamos 3 propósitos por los cuales Dios permite la adversidad. El primero de ellos es que la adversidad en nuestras vidas es permitida para valorar, atesorar y gozarnos en el Señor a través de su libre elección. El Señor nos eligió de manera libre, nadie lo convenció a Él, ni tú ni yo estábamos con Él cuando Él nos eligió. Él de manera amorosa, sabia e inteligente nos eligió para Él. Y en eso nosotros podemos valorarlo, atesorar y gozarnos en Él. El segundo propósito que decíamos es que Dios permite la adversidad en nuestras vidas para que nosotros podamos correr hacia Cristo, porque Él es nuestra esperanza viva. La manera en que Dios permite que nosotros vayamos hacia Cristo es a través de adversidades. Entonces, la gracia de Dios se muestra a través también de estos momentos difíciles en los cuales Cristo es nuestra única esperanza, pero además es nuestra esperanza viva. Y por último, decíamos que un tercer propósito es que Dios permite la adversidad en nuestras vidas para librarnos del miedo, para que el miedo no sea parte de nuestra vida, sino que Cristo Jesús, como nuestra esperanza total, sea lo que nosotros abracemos. El domingo pasado también hablamos sobre la soberanía de Dios y definimos que la soberanía de Dios es la libre ejecución de sus determinaciones de manera sabia e inteligente para la alabanza de su gloria y el bien de su iglesia a lo largo del tiempo. Tenemos un Dios que tiene determinaciones sabias, inteligentes, y que todo eso le da alabanza a Dios y además es para el bien de su iglesia a lo largo de todo el tiempo. Pero el día de hoy estaremos concluyendo esta serie y quiero pedirte que me sigas con tu vista en el capítulo 5, versos 6 al 11 de la primera carta de Pedro. Así es que sígueme con tu vista mientras yo voy leyendo. El verso 6 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y Pedro concluye esto diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así es que, amada iglesia, quiero pedirles por favor que inclinen su rostro, que cierren sus ojos, juntos como familia. Oremos a nuestro Dios para que nos bendiga mientras estamos en su palabra. Padre Santo, quiero pedirte esta mañana que tú, Señor, alumbres nuestra vida con tu rostro. Que el poder de tu palabra, Señor, abra nuestro entendimiento.
Padre, nosotros suplicamos tu ayuda y que tú vengas a ejercer tu gobierno. No porque no lo hagas, sino es que lo que estamos pidiendo es conforme a Jesús. Venga tu reino sobre nosotros. Señor, nos sometemos a tu autoridad y pedimos que tú gobiernes sobre todas estas cosas. Es en el nombre de Jesús que oramos pidiéndote esto. Y todos decimos amén. Quiero comentarles desde que se anunció las fases de contagio por COVID-19 en México, la Secretaría de Salud a nivel federal publica diariamente una nota técnica donde se van viendo los avances de la información que se tiene en relación a todo nuestro país. Y el día de ayer, por la noche, consulté esta nota técnica. Y se nos dice de manera oficial que hay 4,219 personas contagiadas de COVID-19 en nuestro país. De esas, 273 personas han muerto por coronavirus, es decir, el 6.5% de estas 4,219 personas. En nuestro estado, en Morelos, 7 personas han perdido la vida por este virus. E interesantemente, y obviamente por la densidad y cantidad de personas que hay en esa ciudad, en la Ciudad de México, hay 49 defunciones de un número mayor de contagios. Esta información está disponible a través de www.gov.mx/salud. Así es que, iglesia, necesitamos estar informados. Y necesitamos ser cuidadosos de esta información, no para alarmarnos, pero sí para entender qué es lo que está sucediendo. La palabra incluso nos dice que seamos un pueblo, que seamos una iglesia entendida en los tiempos, que estemos bien informados. Pero quiero pedirles otra vez y una vez más que consultemos las bases y consultemos la información que la autoridad está emitiendo. No caigamos en desinformación y no caigamos en errores que alarman a quienes nos escuchan o a nosotros mismos. Inclusive esta información que estoy dando tiene el propósito de que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio que Dios está permitiendo a nuestra nación y además a todo el país. Entonces, como iglesia, quiero que estemos identificando el panorama. Como iglesia, quiero que estemos documentados. Como iglesia es necesario leer. Y como iglesia necesitamos recurrir a la verdad. Así es que quiero, por favor, que vayas al verso 6 otra vez conmigo y entendamos qué tiene que ver estos datos que acabo de dar con relación a la escritura. Mira el verso 6, quiero que lo veas mientras yo lo estoy leyendo. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Quiero volver a leer la última frase: Él os exalte cuando fuere tiempo. Así es que cuando miramos el verso 6, encontramos dos palabras. La primera de ellas es humillaos, y la otra palabra que llama mucho mi atención es exalte. Entonces estamos encontrando que el apóstol Pedro nos está hablando dentro de un mismo texto con dos palabras exactamente opuestas. Cuando entendemos la palabra humillar, Pedro nos está hablando y nos está diciendo de la siguiente forma, y lo que quiero es que podamos definir qué es la palabra humillarse, humillaos. Y Pedro está diciéndole a la audiencia de la iglesia perseguida, y hoy la escritura nos está hablando a la audiencia de la iglesia que está en su casa. Nos está diciendo: humíllense, humíllense. Pero ¿qué es humillarnos? ¿Qué significa que la palabra nos instruye de manera autoritaria y de manera determinante y vertical que nos humillemos? ¿Qué es eso? Déjame decirte, iglesia, ¿qué es esto? Humillarse es, si quieres tomar nota, es buen momento para hacerlo. Humillarse es rendirse y aceptar nuestra incapacidad. Humillarnos es rendirnos y aceptar nuestra incapacidad. Y esto es algo que no estamos acostumbrados a hacer, y no porque busquemos tener costumbres, sino es algo que rechazamos.
Estamos muy hechos a ir para adelante. Estamos muy hechos a esforzarnos y a no rendirnos. Es más, suena muy bueno que te esfuerces demasiado y que sigas intentando y que tengas esta fuerza de voluntad en la que eres determinante para alcanzar algo. Pero lo cierto es que la Biblia dice, ríndete y acepta tu incapacidad. Lo cierto es que Dios está permitiendo en toda la tierra que podamos entender que sin Él estamos perdidos. Lo cierto es que nosotros como humanos, nosotros como creación de Dios, necesitamos rendirnos y aceptar nuestra incapacidad delante de nuestro Dios y de nuestro Creador. Eso es lo cierto. Lo cierto es que no nos hemos rendido, que no le hemos reconocido y que por lo tanto nosotros estamos viviendo nuestra vida en nuestros términos y lejos de Dios. Lo cierto es que la iglesia no se ha rendido a Cristo. Lo cierto es que la iglesia está queriendo ser iglesia sin Cristo Jesús. Lo cierto es que la iglesia ha sido seducida por N cantidad de filosofías huecas, conceptos. Interesantemente, ahora ya no es el pastor, sino es el coach. Interesantemente, ahora ya no es la congregación, sino un conglomerado de personas que van hacia un objetivo. Y cada día estamos diluyendo más y más lo que Dios estableció en Cristo Jesús a través de la iglesia. Así es que, amada iglesia, el Señor nos está disciplinando. El Señor nos está volviendo a sí mismo a través de la adversidad. Pedro insiste, humillaos, humíllense. Así es que humillarnos es rendirnos. Pero también humillarnos es reconocer que no podemos cambiar las circunstancias. Humillarnos es reconocer que no podemos cambiar las circunstancias. Y esto es algo que nos dice que en nosotros no está el cambio de lo que está sucediendo. Dios está permitiendo todo esto con el propósito de que nosotros reconozcamos solamente en Cristo está nuestra salvación. La iglesia no puede salir a decir que quiere reprender esto que está sucediendo por la mano de Dios. Que humillarse es rendirse, reconocer, aceptar que necesitamos ayuda. Y este último punto es fundamental. Humillarnos es pedir ayuda. Ya lo que no queremos hacer, ya lo que nos cuesta muchísimo trabajo es pedir ayuda. Porque la implicación de pedir ayuda involucra que tú no puedes resolver esto. La implicación de pedir ayuda involucra una derrota. Y la iglesia del aquí y el ahora tiene que reconocer lo siguiente. Necesitamos rendirnos, necesitamos reconocer que no podemos, necesitamos aceptar nuestra condición y necesitamos pedirle a Dios su ayuda. En el contexto de la carta de Primera de Pedro, vemos que Pedro está hablándole y está animando, pero también está confrontando a la iglesia perseguida del siglo I, la iglesia perseguida por Nerón, que fue uno de los que más persiguió a la iglesia, un emperador que literalmente fue violento, cruel, despiadado, y todavía siguieron otros dos emperadores que fueron de manera violenta hacia perseguir la iglesia. Pero miren el contexto de la iglesia a la que Pedro se está dirigiendo. Además de la persecución, todavía Pedro les dice, humíllense. Amada iglesia, es tiempo para nosotros de humillarnos. Por eso al final de este verso dice, cuando fuere tiempo. El tiempo para la iglesia hoy es humillarse. La indicación de la escritura en el verso 6 es, humíllense ante la poderosa mano de Dios. Nos vamos a humillar, sí, en lo que ya hemos definido, pero ¿ante quién? Nos humillamos ante nuestro Dios.
Pero el hecho de humillarnos ante nuestro Dios, ante su poderosa mano, ante su autoridad, ante su soberanía absoluta y única, quiere decir que eso va a construir en nosotros auténtica humildad, auténtico sentido de necesidad que va a verse literalmente en el ejercicio de nuestras relaciones personales. La manera en la cual Dios nos ayuda a matar la soberbia y el orgullo es a través de la humillación. Y por eso Pedro utiliza esto, humillación, como una indicación. Y nos sometemos ante la autoridad de Dios y nos humillamos ante el Dios soberano, porque decíamos que la soberanía de Dios es su libre elección, su libre ejecución de sus determinaciones de manera sabia e inteligente para la alabanza de su gloria y el bien de su iglesia a lo largo del tiempo. Amada iglesia central, es momento de humillarnos. Es momento de poner estas cosas delante de nosotros y decir, Señor, te pedimos ayuda. Señor, necesitamos reconocer que no sabemos cómo ser iglesia, que apenas estamos aprendiendo y que apenas estamos entendiendo cómo deben ser nuestra vida delante de ti, y necesitamos reconocer Cristo es nuestra necesidad. Los padres necesitamos entender que no estamos siendo ejemplo para nuestros hijos. Los hijos tienen que reconocer que sus vidas no están dando gloria ante el Dios soberano. Las madres tienen que reconocer que tienen una necesidad de ayuda, indistintamente que hayan tenido éxitos pasados. Los de edad adulta no pueden decir, yo tengo tanta experiencia que hoy no necesito a Cristo. Necesitamos rendirnos ante nuestro Dios en señal de reconocimiento de nuestra incapacidad de resolver lo que nosotros hemos perdido, aceptando que no hemos honrado a Dios, que hemos hecho nuestra propia voluntad, que hemos ignorado a Dios y que hemos vivido creyendo que no necesitamos a Dios. La principal derrota nuestra es que hemos vivido una vida que da evidencia de que no necesitamos a Dios. Ahora tú pudieras decirme, bueno, es que tú no sabes lo que yo he vivido. Tú puedes decirme, no sabes los problemas en los que yo he estado experimentando. Tú no sabes que yo he venido de una iglesia o de otra en donde fui engañado, en donde fui desafiado. Tú no sabes los conflictos que yo desde chico he vivido. Miren, todos podemos traer una historia de nuestra vida en que las cosas no han sido buenas. Pero eso no involucra ni te exime de venir a humillarte delante del Señor. ¿Quieres hablar de padecimientos? ¿Quieres hablar de dolores? Pregúntale a Jesús. Pregúntale a Jesús. Y compara tu dolor y humillación ante el verdadero santo, inocente, humillado. Ahí se acaba la discusión. El momento de la iglesia, el momento en que la iglesia está atravesando, su momento histórico hoy, es que, amada iglesia, tenemos que ver cuándo habíamos visto que el mismo Dios soberano hiciera callar la alabanza de su pueblo en toda la tierra. No podemos juntarnos para cantar al Señor, aunque lo hacemos cada quien en nuestro hogar. Inclusive algunos invitan a que cantemos al Señor a través de las plataformas como donde nos estamos mirando. ¿Cuándo habíamos visto que no pudiéramos ofrendar juntos? ¿En qué momento de la historia de la iglesia podíamos decir que no podemos estar juntos y abrazarnos? Pero déjenme decirles que cómo se parecen estos tiempos al momento en el que Pedro lanza esta carta a la iglesia. El tiempo que estamos experimentando es una humillación para una exaltación. Es decir, el orden que Pedro está colocando es: humíllense para que Él los exalte. Entonces entendemos este principio que es primero la humillación, después la exaltación. Amada iglesia, nosotros no estamos en esta tierra para resolver lo que Dios está permitiendo que esta tierra experimente. No estamos para eso. La iglesia no es un superhéroe.
La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero lo cierto es que vemos este principio en Cristo Jesús. Él primero atravesó la cruz y después fue resucitado. Primero la cruz, luego la resurrección. Primero la adversidad, después la consolación. Y sí, todos queremos la consolación de ya mirarnos, de ya tomar otro domingo más en el que estemos abrazados y juntos cantemos al Señor. Amada iglesia, yo estoy mirando en este momento el lugar en donde nos reunimos y está vacío. Y claro que quiero la consolación de que todos ya estemos juntos, pero primero la adversidad, primero la humillación. Pero ¿sabes qué? Esto es una promesa, después vendrá la exaltación. Y la palabra exaltación quiere decir ser levantado. Porque humillarse es ser que voluntariamente reconociendo quién es Dios, venimos hacia abajo, nos humillamos delante de Él y Él nos exalta, no tú, no yo, sino Él. Primero la cruz, después la resurrección. Primero la adversidad, después la consolación. Así es que entendiendo el tiempo en el que estamos, amada iglesia, estamos atravesando la adversidad. No es momento de huir de la adversidad. Por eso en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, verso 11, Jesús dice estas cosas: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cristo pone el orden correcto: humíllense para ser enaltecidos. Y nos humillamos ante ¿quién? Ante la poderosa mano de Dios, para que amorosamente Dios levante a su iglesia. Entonces es momento de que nos humillemos como familias, es momento de que nos humillemos como iglesia, es momento de que tú, hombre, entiendas que necesitas humillarte delante de Dios en súplica y petición reverente, no dándole indicaciones a Dios, sino siendo una persona que reconoce que Cristo es todo en todo. Y pedir: ten misericordia de mí. Ten misericordia. En la historia de toda la Biblia vemos sucesos en los protagonistas de cada libro o de cada carta, donde vemos cómo Dios ha puesto presión y momentos de adversidad. ¿Qué le decimos a Jonás? Que para entender que él era un hombre ya soberbio y orgulloso y autosuficiente, y sentía tan relevante porque había dado una profecía de que era necesario cubrir la zona norte de la frontera de Israel porque el enemigo iba a atacar. Esto sucede y él es un hombre relevante como profeta, y después de un tiempo el Señor le dice algo, él no lo obedece, se enaltece a sí mismo, y después Dios permite que él sea capturado por un gran pez y lo pone en una adversidad, con jugos gástricos de un pez, en estrecho, sin poderse mover. Y desde esa profundidad de adversidad él clama y dice: ten misericordia de mí. Me acordé en mi memoria de Jehová para que Él me rescate. Primero la humillación, después la exaltación. Hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños y niñas, todos nos humillamos, sabiendo la promesa que Cristo dejó en Lucas 14, 11, el que se humilla será enaltecido. Lo cierto es que hemos invertido el orden. Nos enaltecemos y viene entonces la humillación de Dios. Pero necesitamos ir en el orden de Cristo. Humillémonos para que Él nos exalte. Claro, ya todos queremos regresar a nuestras actividades normales. Claro, ya todos quieren regresar a la escuela. Ya todos quieren regresar a sus trabajos. Ya queremos que todo esto sea normal. Pero ¿sabes qué me asusta? Saber que si mañana esto concluye y podemos retomar el estilo de vida que llevábamos, seguiremos igual. Así es que no, iglesia, yo no estoy pidiendo que esto acabe. Yo estoy pidiendo que seamos fieles en la adversidad a través de la humillación. La humillación a la luz de la promesa de Dios es que Él nos va a levantar. No nos vamos a levantar. Y si es necesario que como familia, y esto quiero ponerlo delante de los hombres, y si es necesario, hombres, que tú convoques a tu familia y doblen sus rodillas, estoy hablando físicamente, doblen sus rodillas
y que tú animes a tus hijos y a tu esposa a doblar sus rodillas y pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros y humillarnos para que Él nos levante, entonces es momento de hacerlo. Es momento de hacerlo. Porque la ausencia de humillación dice que nosotros hemos vivido de manera autosuficiente, lo cual es negar la realidad de Dios. Cuando nosotros vivimos de manera autosuficiente, estamos negando la realidad de Dios y estamos negando nuestra necesidad de Dios. Ahora miren esta última frase del verso 6. Él os exalte cuando fuere tiempo. Él, no nosotros. Es decir, nuestra seguridad descansa en lo que Dios hace y es, no en lo que podemos controlar o hacer. Así que yo estoy pensando en este momento en aquellos que han perdido su trabajo o en los cuales sus negocios han ido cayendo por esta situación, o en aquellos que tienen que enfrentar mañana el pago de servicios, deudas, o quienes ya miran su alacena casi vacía, o quienes están mirando el tanque de su gasolina ya así a punto de llegar a la reserva. Amados, nuestra seguridad descansa en lo que Dios hace y es, no en lo que podemos controlar o hacer. Ahí está nuestra seguridad. Por eso en el verso 7, miren ahí en el capítulo 5 de Primera de Pedro, verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto para mí es un gran versículo. Esto me ha impulsado a seguir adelante. Este versículo realmente ha sido un roble y una roca firme donde me puedo parar y donde puedo seguir peleando en humillación delante de Dios. Definitivamente esta adversidad, déjenme decirles algo, provoca ansiedad. ¿Cómo que no? Si ustedes estuvieran acá y les dijera, ¿cuántos pueden levantar su mano si han experimentado ansiedad esta semana? Creo que todos levantaríamos la mano. Todos. Estar en casa sin poder salir está generando ansiedad. Ahora, la Biblia no nos dice que no vamos a experimentar ansiedad. La Biblia no está citando, no vas a experimentar ansiedad. Pero sí nos dice qué hacer con nuestra ansiedad. Y miren el verso 7 en la frase, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y el ejemplo bíblico que podemos encontrar de la palabra echar es de la misma manera que hace una semana, en domingo veíamos que Jesús entró a Jerusalén en un burrito que nadie había montado. Y dice la escritura en Lucas y en Juan que los discípulos echaron sus mantos sobre este burrito para que Jesús pudiera sentarse en ese burrito y entrar a Jerusalén. Literalmente cuando la escritura nos dice echa tu ansiedad sobre Él, es literalmente arroja tu ansiedad sobre Cristo. Una definición simple de ansiedad es esta: es un estado mental de preocupación constante e inquietud por una extrema inseguridad. Déjame repetirlo otra vez. Es la ansiedad un estado mental de preocupación constante e inquietud por una extrema inseguridad. Pero una definición más a fondo de la ansiedad es esto: es nuestro fracaso por no poner nuestra confianza en Dios. La ansiedad es un fracaso que está envuelto en inseguridad. Y Pedro lo pone aquí, echen su ansiedad sobre Él. ¿Cuánta ansiedad estaba experimentando la iglesia perseguida a la que es dirigida esta carta? Totalmente. Iglesia, ¿cuánta ansiedad estamos padeciendo ahorita? Mucha. ¿Cuánta inseguridad estamos enfrentando? Toda. ¿Cuánta incertidumbre tenemos del futuro? Completa. Cuando tú ves tus finanzas y están casi disolviéndose.
Cuando llegan a tocar a tu puerta o llegan estas fechas de corte que hay que pagar, ¿qué hacemos y cómo respondemos ante esta situación? La palabra nos responde: echa toda tu ansiedad sobre Él. Echar nuestra ansiedad sobre Él es el acto de renunciar a este estado mental y arrojar toda nuestra confianza en Él. Y esto quiere decir que involucra morir a algo que he definido como los autos. Sí, involucra morir a algo que he definido como los autos. Es decir, ¿qué es lo que estás diciendo? Esto es, morimos a nuestra autonomía, morimos a nuestro autoritarismo, morimos a nuestra autoaprobación, y tú puedes ponerle los autos que tú quieras: autodeterminación, autonomía, autoaprobación. Necesitamos renunciar a nosotros mismos, porque ahí estamos echando nuestra ansiedad sobre Él. Porque necesitamos recordar esto, iglesia: si estamos en Cristo, ya no nos pertenecemos. Si tú perteneces a Cristo, si tú eres salvo y tienes seguridad de salvación, no porque tienes un mejor estado de ánimo, sino porque sabes y tienes la plena certidumbre de que tú no te salvaste, sino que Cristo te salvó a través de su sacrificio, entonces tú eres ya propiedad de Dios, y por lo tanto, al ser propiedad de Dios, reconocemos que ya no nos pertenecemos. Y no pertenecernos involucra que tenemos toda la oportunidad de confiar en nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Echemos nuestra ansiedad sobre Él. Toma tu ansiedad y arrójala sobre Cristo. Toma tu ansiedad y arrójala sobre Él. En humillación. Porque déjame decirte que viene otra parte más en el verso 8. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y mira la palabra que utiliza Pedro al final: devorar. Porque Satanás no tiene misericordia de nadie. Él está buscando quién está débil, quién está distraído, para lanzar ideas y mentiras que nos arrastren a considerar que Dios se ha olvidado de nosotros. El principal propósito por el cual Satanás actúa es que nosotros dudemos de Dios y creamos que Él se ha olvidado de nosotros. Esto es lo que Él hizo en el Edén. Introdujo una mentira, introdujo una duda con que Dios les ha dicho que esto. Pero sabe Dios que el día que ustedes hagan esto, sus ojos serán abiertos. Y entonces dice: sed sobrios y velad. Cuando la palabra nos dice que seamos sobrios, es que estemos alerta, que estemos libres de la influencia de la ansiedad, libres de la influencia de querer hacer sin Dios, libres de los autos, de tu autodeterminación, de tu autoaprobación, porque eso no te mantiene sobrio. Y la sobriedad no es ausencia solo de alcohol. La sobriedad es que tenemos nuestra mente gobernada por Cristo, gobernada por su palabra, y sabemos quién Él es a pesar de los tiempos difíciles que estamos enfrentando. La ansiedad también hace esto: nos arrastra, nos atrae y nos quita la sobriedad. No pensamos bien. Pero también nos dice un verbo determinante: velad. Esta es una acción espiritual de mantenerte firme en la fe. Si nosotros no estamos siendo sobrios y no estamos velando, nuestro adversario está como un león despiadado y rugiente, viendo a quién devorar. Pero el verso 9 nos dice algo fundamental, al cual resistir firmes en la fe. No puedes resistir a Satanás gritándole, dándole indicaciones, ejerciendo una autoridad que no te ha sido dada. No, aquí dice que enfrentamos las acechanzas de Satanás y sus engaños
cuando resistimos en la fe. Y la fe es esto, y tiene un propósito, que nosotros dependemos de Dios. La implicación de la fe es necesidad. Entonces yo, de manera coherente a la Escritura, busco refugiarme en Cristo porque Él es mi necesidad, mi esperanza viva, y de esa manera resisto a Satanás. Porque miren, amados hermanos, estamos en una adversidad, más aparte el diablo toma lugar. ¿Esto está fácil? No, definitivamente. ¿Cuánta fe necesitas para enfrentar esta adversidad? Toda. ¿En cuánto tienes que ejercitarte en la fe para vencer las acechanzas de Satanás? Toda completamente. Es de esa manera resistimos al diablo. De esa manera resistimos al diablo. Verso 9, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amada iglesia, esto no es un consuelo de tontos como para decir, bueno, pues a todos les pasa. No. Esto es para que tú te des cuenta la determinación que Dios tiene de formar a su Hijo en nosotros en todo el globo terráqueo donde su iglesia está presente. Eso es fundamental que miremos. Estamos acompañados por otros alrededor del mundo que están en la fe y que también están padeciendo. Todos tenemos algún familiar en este momento o algún hermano en la fe que está en circunstancias de adversidad en todo el mundo. Interesantemente, en esta semana estaba platicando con un amigo pastor en los Estados Unidos y su voz era una voz de alarma. Su voz era una voz de preocupación. Y me llamó la atención que me dijo esto: no podemos regresar y concluir esta adversidad de la misma manera que como comenzamos. Sabiendo que en su iglesia hay muchos contagiados, sabiendo que en su iglesia hay algunos que posiblemente en esta semana ya no estén, pero su conclusión fue: no podemos seguir igual. No, iglesia central, no podemos seguir iguales. No es posible. Vamos a resistir conforme a la fe. La iglesia va a permanecer. No porque nos echemos una porra, no porque le queramos hacer ganas. Las ganas nunca aparecen. Es más, hasta el momento no sé quiénes son las ganas. Pero lo que sí les puedo decir es que necesitamos permanecer firmes en la fe. Porque el objeto de la fe es Cristo Jesús. El objeto de nuestra fe es Cristo Jesús. El objeto de nuestra fe, vuelvo a repetir, es Cristo Jesús. Así es que la pregunta es: ¿nuestra fe es verdadera? ¿Nuestra fe es verdadera? Así que vamos a dejar un momento ahí en Pedro y quiero pedirte que vayas conmigo al Evangelio de Juan. Juan en el capítulo 20, versos del 1 al 18. Acompáñame, mueve tu Biblia y vamos a Juan capítulo 20, versos del 1 al 8. Hoy es domingo de resurrección. El Señor Jesús ha resucitado. El Señor Jesús se levantó de la muerte. El Padre levantó a su Hijo de la muerte. La muerte no lo pudo retener. Y como no lo pudo retener, eso hace que nuestra fe sea verdadera. Si el objeto de la fe es Cristo, y si Cristo estuviera muerto, entonces nuestra fe no sería verdadera. Pero debido a que nuestra fe es verdadera, eso significa que Cristo ha resucitado. Es decir, si Cristo resucitó, nuestra fe es verdadera. Así es que estamos ahí en Juan capítulo 20, versos del 1 al 18. Sígueme con tu vista y este es el relato de lo que sucedió un domingo por la mañana. Y entonces sígueme ahí en el verso 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.
el paralelo que tenemos aquí es que es en Lucas 24:10 y dice, no sabemos, es decir, María Magdalena no había ido sola, había ido con ella María, la madre de Jacobo, y Juana. Ellas habían ido muy temprano, un domingo como hoy, a buscar al Señor y ver de qué manera podían estar para prepararle. Y entonces se dan cuenta que está abierto el sepulcro y corren y le avisan a Pedro y le avisan a Juan. Y en el verso 3 dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces imagínate, ellos van corriendo con una angustia y una necesidad de saber qué es lo que había pasado con el cuerpo del Señor. Y primero Juan se adelanta y llega y se asoma al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Como que Juan nada más se asoma y mira y ve que los lienzos ahí están, pero no se atreve a ingresar. Pero llega Pedro en el verso 6, dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Este detalle es muy importante, ahorita veremos por qué. Todos los lienzos que Jesús, con los cuales fue envuelto, estaban en un lado, pero el sudario, el que fue puesto en su cabeza, estaba envuelto de cierta manera y a cierta distancia. Todo eso lo está observando Pedro. Él está mirando dentro del sepulcro y sus preguntas han de haber sido una cantidad impresionante. ¿Dónde está el Señor? ¿Qué le habrán hecho? ¿Cómo es que están los lienzos así? ¿Por qué no se ve como que alguien manchó? ¿O qué está pasando? ¿Dónde está el Señor? En el verso 8 dice, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vio y creyó. Porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, se fueron a su casa. Yo creo que en ese momento el dolor de días antes del viernes todavía se profundizaba más al saber, ni siquiera sabemos ahora dónde está su cuerpo, porque aún no habían entendido la Escritura. Aún no habían comprendido qué es lo que estaba pasando. Pero miren el verso 11. Pero María estaba fuera llorando. Ella estaba fuera del sepulcro, estaba llorando. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, tratando de entender qué es lo que estaba pasando. Ella se asoma hacia el sepulcro con cierta esperanza. Y de repente ella ve a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. O sea, trata de entender un poco las emociones de estos hombres y mujeres. De repente no encuentran al Señor, luego ven y se asoman y creen, y luego María está esperando, tratando de tener un poco de esperanza, y de repente ve a dos ángeles, uno que está en el lugar donde estuvo la cabeza de Jesús y otro donde estuvieron los pies de Jesús. Y de repente uno de ellos en el verso 13 le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué pregunta de los ángeles? ¿Por qué lloras? No era para menos para que esta mujer no estuviera llorando. Y ella responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Verso 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. O sea, ella está hablando con el ángel y de repente voltea y sabe que está alguien ahí y no sabes que es Jesús. Pero miren el verso 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el encargado de ese lugar, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, yo iré para allá. El verso 16 dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Entonces imagínate ella cómo voltea su rostro y está entendiendo que es Jesús. Y el verso 17 dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre.
Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María corriendo para dar las nuevas noticias a sus discípulos. Imagínate con cuánta alegría iba caminando María para buscar a los discípulos y decirles, el Señor ha resucitado. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y las cosas que Él le había dicho. Entonces trata de pensar en este momento. La gloria del Señor se está mirando cuando Él ha levantado a su Hijo y Jesús está vivo y no está muerto. Amada iglesia, esta es la razón por la cual nuestra fe es verdadera y por lo cual podemos atravesar esta adversidad, porque Cristo ha resucitado. Y esto es algo ciertísimo, esto es algo verdadero. Esto es un hecho histórico que ha marcado la historia de toda la humanidad, en todas las naciones y en todas las razas de todo este mundo. Jesús ha resucitado. La muerte no lo pudo retener. Pero mira ahora y acompáñame ahora a Lucas capítulo 24, versos 36 al 53. Lucas capítulo 24, Lucas 24. Movamos nuestras Biblias. Lucas capítulo 24, versos 36 al 53. Y esto quiero ponerlo, hasta el 49. Esta cita quiero ponerlo para tener más detalles de lo que aconteció. Los discípulos ya están en sus casas, ellos están reunidos. María viene corriendo para dar el anuncio. Ella da el anuncio y mientras ellos están hablando, vean en el verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Ahora imagínate cómo los discípulos estaban viviendo ese tiempo. Ellos son los discípulos de aquel que fue acusado el viernes de estar en contra del César. Entonces ellos no estaban como con su puerta abierta. Ellos estaban encerrados y juntos y con cierto miedo de que pudieran venir los romanos a ir tras ellos, porque eran también discípulos de Jesús que habían, por así decirlo, estar en contra de César. Y Jesús atraviesa la puerta que ellos cerraron, atraviesa los muros y se pone delante, en medio de ellos y dice, paz a vosotros. Imaginen el grito de los discípulos. Entonces, en el verso 37 dice, entonces, espantados y atemorizados. Yo debería dar un grito tremendo. Espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. O sea, imagina, pobres discípulos. O sea, es un movimiento de sentimientos tremendo. El viernes lo ven morir. El sábado están sin esperanza. El domingo muy por la mañana se dan cuenta que el cuerpo ya no está en el sepulcro. Se dan cuenta que el sepulcro está abierto. Y hoy Jesús se aparece en medio de ellos. Y miren el verso 38. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¡Wow! El Señor Jesús ha resucitado y no resucitó como un espíritu que andaba divagando ahí, sino en carne y huesos. Jesús se levantó de entre la muerte. Jesús venció la muerte y su humanidad y su deidad quedó intacta porque Él venció a la muerte y acabó con el imperio del pecado. Entonces míralos a ellos. A veces yo pienso que es como que Jesús dijo, soy yo, véanme, aquí estoy. Miren mis manos, miren mis pies, miren que tengo carne y que tengo huesos. Yo estaría privado de terror. Verso 40, y diciendo esto les mostró las manos y sus pies. Y todavía ellos de gozo no lo creían. Entonces ahora, después de un tremendo terror, ahora están llenos de alegría y de gozo y no creían las maravillas que estaban viendo. Entonces Jesús les dice esto: ¿tienen algo de comer? No nada más les muestra que físicamente Jesús es real, sino además les pide algo de comer.
Verso 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Entonces, ¿se imaginan a Jesús resucitado comiendo un trozo de pez asado y miel? ¿Cómo sería su cara de Jesús cuando come miel? Así como, está rico. Y come un trozo de un pez. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Acuérdense de lo que les dije antes, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Miren cómo Jesús cita el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Delante de ellos se habían cumplido todas las promesas, todas las profecías en torno al Mesías. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Amada iglesia, nosotros necesitamos hoy, en el aquí y en el ahora, a través de esta adversidad, que el Señor abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. La iglesia tiene que regresar a las Escrituras. Verso 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder de lo alto. Y entonces así comenzó la era de la iglesia, la era que tú y yo estamos disfrutando. Que el Señor abra nuestro entendimiento a las Escrituras, porque lo que tenemos hoy como iglesia son dos elementos: la oración y la palabra. Amada iglesia, ¿cuándo nos veremos otra vez? Yo espero que sea muy pronto. Añoro en mi corazón que podamos mirarnos otra vez. Deseo con todo mi corazón poderlos ver y abrazar, y que juntos cantemos, y que juntos adoremos al Señor, y que juntos, ya no de manera virtual como ayer, podamos reunirnos y celebrar la cena del Señor, y abrazarnos, y alzar nuestras manos, y cerrar nuestros ojos en devoción a Dios. Pero todavía no es posible. Pero quiero decirles esto, pronto será. Y esto va más allá de un deseo. El Señor quiere que estemos juntos como iglesia, pero todavía no. Así es que por último, y con esto concluyo, regresemos a Primera de Pedro. Otra vez, regresa a Primera de Pedro, capítulo 5, versos 10 y 11. Capítulo 5, versos 10 y 11 de la primera carta de Pedro. Es mi deseo que pronto estemos juntos, iglesia. Es mi deseo que pronto escuchar a otros pastores y amigos alrededor del mundo y en México decir, otra vez está la iglesia reunida. Añoramos los pastores tener al rebaño junto y adorando a nuestro buen Salvador Jesucristo. Pero todavía no es el momento. Verso 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Y aquí quiero hacer una pausa. Aquí está en la Escritura que dice que si somos cristianos, el Señor tiene tiempos de padecimiento, tiempos de adversidad para nosotros. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Para qué estamos atravesando esta adversidad? Para ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos en Cristo Jesús. Entonces juntos, como el verso 12 dice, podemos decir, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A nuestro Dios sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. No importando que Él nos lance a un valle de adversidad, porque vamos a ser
afirmados, perfeccionados, fortalecidos y establecidos. A Él sea la gloria. Así es que, amada iglesia, quiero pedirte por favor que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y con reverencia nos acerquemos a nuestro Dios para agradecer por su palabra, para agradecer que Cristo Jesús se levantó de entre los muertos y que vamos a permanecer fieles a Cristo atravesando esta adversidad para la gloria de su nombre, porque Él es digno de toda nuestra devoción. Inclina tu rostro, iglesia, por favor. Amado Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, porque nos has elegido en Cristo Jesús. Padre, añoramos saludarnos con amor, como dice Pedro, que nos saludemos con un ósculo de amor. Añoramos poder abrazarnos, poder estar juntos. Añoramos poder cantar alabanzas a tu nombre los domingos. Es nuestro deseo que eso suceda, pero sabemos que todavía no es el tiempo. Pero queremos ser sobrios y velar para resistir la tentación y al diablo. No queremos vivir en autonomías, sino dependientes de ti. Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti y nos humillamos delante de ti. Y queremos estar firmes en nuestra fe. Y como el objeto de nuestra fe es Cristo, hoy celebramos su resurrección. Cristo se levantó de entre los muertos y nuestra fe es verdadera. No por nosotros, sino solo por Él. Así es que juntos como iglesia nos rendimos a ti, Señor, o nos humillamos y depositamos nuestra confianza en ti. A ti sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Todos decimos amén. Amada iglesia, que el Señor los bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y quiero pedirles por favor que recuerden que nos pueden buscar a través de Facebook como iglesia.central. Repito, iglesia.central a través de Facebook, en Instagram como Iglesia Central Cuernavaca y en Twitter como Central-IG. Central-IG. Este jueves 5 de la tarde las mujeres se verán vía Zoom para un estudio de mujeres que mi esposa les está convocando con esta dinámica que estamos siguiendo de estudios para mujeres. Así es que si tú inclusive nos estás mirando a través de esta transmisión y quieres participar con nosotros, acércate a través de la mensajería de Facebook y nosotros podemos asesorarte e invitarte a que participes con nosotros. Así es que, amada iglesia, es mi deseo que el Señor los bendiga. Esta semana necesitamos comenzar en una nueva dinámica de oración y ya yo me comunicaré con cada uno de ustedes para enseñarles cuál es esta dinámica. Y esto incluye también que los hombres comenzaremos una nueva dinámica de oración. Me voy a comunicar con cada uno de ustedes, se los voy a explicar. Y nuestra dinámica va a ser en torno a dos cosas, las que tenemos, la palabra y la oración. Es momento de redoblar esfuerzos. Así es que el Señor los bendiga, que el Señor les conceda su paz y estoy orando por ustedes. Estamos viéndonos pronto, próximo domingo, y en la semana estaremos también en comunicación. Que el Señor los bendiga.